Listo, entonces vamos a empezar el capítulo 2. No, repito, ¿no tienen alguna pregunta de lo que tenemos que hacer, por favor? ¿Sí? En el CCNA1 igual se vio conceptos de switching, pero nuevamente en el CCNA2 se enfoca ahora en conceptos de switching, pero mucho más avanzados. Entonces vamos a explicar cómo las tramas se reenvían de una red conmutada funciona o se reenvían dentro de una red conmutada, y vamos a comparar lo que es un dominio de colisión con lo que es un dominio de broadcast. Entonces, ¿qué es esto de la conmutación de las redes? Entonces, aquí tenemos dos términos básicamente en lo que se conoce como la interfase de salida y la interfase de entrada. La interfase de entrada es por donde entra la información, y la salida a donde nosotros vamos a botar la información. Eso es lo que hace o lo que le hace diferente a un router, a un switch de un hub. ¿Qué es lo que sucedía en el hub? Si de pronto la información entraba por la interfase 1, toda la información salía por la 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, se enviaba por todas las interfaces tipo broadcast. Entonces, ¿cuál era el problema de tener hubs en esa época de las redes? Es que eventualmente, si yo enviaba de la 1 a la 6, también recibía la 2, 3, 4 y 5. Estaban recibiendo la información y estaban las tarjetas linkeando porque la información estaba llegando. Lo que sucedía es que el host que estaba conectado aquí en el 2 decía, bueno, eso no es para mí, porque veía la dirección IP de destino y decía, no, para mí no es, entonces simplemente no proceso. Pero el hub tenía este problemita. Entonces, si yo le ponía aquí a la computadora que estaba aquí y le decía, ¿sabes qué? Pese a que no es mío, empieza a leer toda la información y almacenar. Entonces, yo podía estar capturando toda la información de cosas que está tecleando, información de qué está descargándose, qué está subiendo, etcétera. Todo me hubiera llegado a mí también. Entonces, por eso es que los hubs simplemente ya dejaron no sé si todavía existen, no sé si alguien ha trabajado todavía con hubs, pero ya todos son, básicamente son switches, ¿no es cierto? Entonces el switch reenvía el tráfico basado en la dirección, en la interfase de entrada, es decir, por donde entra, pero utiliza la MAC de destino de la trama. Él abre la trama y ve cuál es la MAC de destino y le busca dentro de la tabla de conmutación que tiene el switch, y dices, a ver, yo estoy aquí, estoy entrando por la 1, pero quiero enviarle a la AC está en el puerto 5 y le bota exclusivamente por ese puerto. Entonces un switch Ethernet de capa 2, porque el switch de capa 3 utiliza netamente las direcciones MAC para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, un switch por defecto nunca permite que el tráfico se reenvíe fuera de una interfase en la que recibió el tráfico. ¿Sí? Entonces, él nunca, es decir, si yo envío por aquí, por ahí mismo nunca va a poder regresarse. Tiene que irse de una interfase a otra interfase necesariamente. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un switch. Entonces, el switch trabaja en base a las direcciones MAC. Entonces él utilizará las MAC de destino para determinar cuál es la interfase a la cual tiene que botar. Entonces esto se almacena en una tabla que se llama la tabla de direcciones MAC, también conocida como la dirección CAM o memoria direccionable de contenido. Es donde se va almacenando todas las direcciones físicas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el Packet Tracer para ir validando esto, y vamos a crear una nueva topología, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un switch 2960 y voy a colocar aquí algunos PCs, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 PCs. Voy a hacer lo siguiente, voy a colocar una interfaz automática y voy a conectar este al puerto 1, este al puerto 2, este al puerto 3, este al puerto 4, este al puerto 5 y este al puerto 6. Entonces hagamos todos por favor eso.
Nuevamente, abrimos el Packet Tracer, colocamos un switch 2960 y colocamos 6 dispositivos que los vamos a conectar a cada una de las interfaces. Este comportamiento que estamos viendo es totalmente normal. El hecho de que una interfase no se active automáticamente, sino que se demore cierta cantidad de tiempo en ponerse en modo operativo. Mientras tanto está el link, la interfaz está el LED prendido en modo anaranjado. Eso significa que está bloqueada la interfase. Es una característica propia de los switches Cisco. Y esto hace que también, si no tengo claro por qué hace esto, esto puede hacer que muchas cosas eventualmente no funcionen simplemente por esta característica que tienen los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, me confirman por favor cuando ya tengamos listo. Uno, ya estamos listos. Dos. Cuatro, perfecto. Cinco. 'Cuando ustedes quieran colocar más de un equipo y no quieren estar viniendo cada rato a seleccionar otro PC y regresar otro PC, ustedes le seleccionan al dispositivo pero con la tecla de control, presionan control y ahí le seleccionan y ahí sí no se quita la herramienta. Entonces pueden seguir poniendo la cantidad de hosts que ustedes quieran, equipos activos. El equipo que esté seleccionado o el cable que esté seleccionado automáticamente se va a quedar seleccionado. Voy a borrar y voy a borrar. ¿De acuerdo? Entonces ya perdí la cuenta. Entonces miren, en este momento el switch, vamos a ingresar por favor al switch. Voy a ingresar al switch. En el switch nosotros vamos a dar en línea de comandos y vamos a colocar enable y vamos a colocar show MAC address table y miren, aquí estoy viendo la tabla de la tabla de direccionamiento de contenido, la CAM en sus siglas en inglés. Estoy viendo la MAC address aquí, la tabla de direcciones básicamente, y el switch no sabe nada. ¿De acuerdo? Nuevamente, entramos al modo de configuración, colocamos el comando, nos vamos al modo de privilegio, perdón, colocamos Show MAC Address Table y me muestra todas las tablas de direcciones MAC. Vamos a entrar, miren, ahorita no hay nada, vamos a entrar aquí a cada uno de los equipos y le vamos a poner en IP de HCP. Habíamos dicho en la clase anterior, ¿no es cierto?, que en el repaso que hicimos, que eventualmente cuando ponemos DHCP y no tenga un servidor de DHCP a quien le dé la dirección, va a poner esta dirección automática. ¿Cómo se llama esta dirección? ¿Alguien se acuerda?
No es la pipa. Y si no se acuerdan, está acá arriba. La APIPA. Entonces miren, dice DHCP failed. APIPA está siendo utilizada. Entonces vamos acá. Viene acá. Vamos a hacer lo mismo para que todos tengan dirección IP. Para no estar poniendo de uno en uno. Esto le hago a toditos. Ya está. Veamos si pasó algo con la tabla de direccionamiento. Show MAC address. Y miren, y acaba de aprender toditas las MAC address. ¿Por qué aprendió? ¿Por qué creen que aprendió? Si de hecho no envié, aparentemente no hice nada. Solo le puse direccionamiento. ¿Por qué aprendió el switch de esas MAC address que antes también estaban igual los equipos conectados, pero no les aprendió? ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué sucedió para que el switch haya decidido en este momento aprenderse y saber que esta MAC address es de la tarjeta que está en el puerto fase Ethernet 01? ¿Qué sucedió? Es porque, será porque a pesar de que no tenemos un servidor de HCP activo, cada tarjeta de red de cada computador ya tiene una dirección IP. Entonces, por ende se asigna una MAC también. No es por eso. Lo que sucede es que DHCP, cuando le pusieron en DHCP aquí, este equipo envió un mensaje preguntando, hey, ¿quién me puede dar una dirección de DHCP? Entonces en este momento, por primera vez, este equipo se comunica, se contacta con el switch. Si bien estaba conectado físicamente, pero no había ningún tráfico todavía que esté enviando. Entonces, el momento que le pusieron, automáticamente le dice quién tiene y viene el paquete por aquí. Y eso envía en broadcast a toditas las interfaces. Lo que sucede es que, como no hay ningún servidor de HCP, nadie le contestó. Y por eso él dice, como nadie me contesta, estoy seguro de que no hay un servidor, por lo tanto voy a usar la pipa. ¿De acuerdo? Pero en ese momento, cuando envió esa petición de DHCP, recordemos un poco, el DHCP utiliza cuatro paquetes. El primero se llama DHCP Discover, que es el que nos interesa en este momento, que es simplemente preguntar quién me puede darle servicio de DHCP. Por eso es que en ese momento aprendió. No era porque esto es capa 2. O sea, independientemente de la dirección, puede ser que no tenga dirección IP, debía haber aprendido porque es capa 2, no tiene nada que ver con la edición de capa 3, pero el momento que activamos eso, vino por aquí un paquete en forma de broadcast, vino por aquí y se envía por todas las interfaces. Por eso es que aprendió en este momento y ahora sí ya tiene la tabla, se está llenando la tabla de direcciones. La próxima vez, en cambio, ahora cuando yo quiera enviar de aquí a acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo quiero enviar de aquí a acá, el paquete va a venir aquí y le va a enviar solamente a esta interfaz y el resto de interfaces no se van a enterar del tráfico que está fluyendo entre la PC2 y la PC5 porque se hace un segmento, un microsegmento de comunicación entre este y este. Entonces, esa es la razón por la cual recién acaba de aprender esta tabla de MAC. Y entonces, todos los switches van a crear su propia tabla de direcciones MAC. Admitir, perdón, está entrando. Entonces, y se graba justamente la MAC y el puerto en el cual está conectado. Entonces dice, en este puerto, en el puerto 5, está conectado esta MAC address. Se le detectó. Pregunta, ¿puede ser que en un mismo puerto haya más de una MAC address? ¿Qué dicen? Debería No, tener, no debería ser posible. ¿Por qué no? porque es una única para cada puerto. ¿Seguro? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, hagamos el siguiente ejercicio. Voy a poner un switch. Voy a poner otro switch
2960 acá, ¿de acuerdo? Y le voy a conectar entre las interfaces giga con la giga, porque ya se está levantando, miren, se va a levantar. Y ahora a estas tres de aquí abajo le voy a poner aquí en el puerto 3, desconecto el cable y le pongo en el puerto 2, y esta le desconecto y le pongo en el puerto 1. ¿Sí o no? ¿Está correcto esto? Le conecto a otro switch. ¿Qué va a pasar? El switch 0 debería olvidarse de qué MAC address debería olvidarse. Debería olvidarse de estas MAC address, pero porque ya no están conectadas físicamente, pero están conectadas a través de este enlace de acá arriba. Por lo tanto, validemos y van a ver que esperemos que se comuniquen otra vez. Veamos las direcciones, veamos si está con la pipa otra vez. Es que necesito que se comuniquen otra vez, le quito y le pongo. Le quito y le pongo, necesito que se comuniquen una vez. Ya. Esta todavía estaba, sí estaba, por si acaso. Ya, veamos ahora sí. Miren, ya hay dos por el puerto 1. Por el giga 01, y hay dos MAC address. Y si hiciera esto, miren, voy a hacer ping de aquí a esta. Ping de aquí a acá. Y cojo el sobrecito, es del ping, le pongo de aquí a acá. Veamos, ahora sí ya me comuniqué. Necesariamente deberían asomar. Por el puerto giga, miren, por el puerto giga hay una MAC address, dos MAC address, tres MAC address y cuatro MAC address. Entonces, la primera pregunta que les dice, entonces, nuevamente, ¿puede haber más de una MAC address asociada a un puerto? La respuesta es sí, siempre y cuando yo conecte un switch a esa interfaz. Entonces, claro, ahí sí él va a saber la existencia de toditas de estas que están conectadas aquí. Sí, que justo lo que le iba a consultar, o sea, eso solo podría pasar si es que hay un concentrador de... Exacto, si hay aquí, puede ser un hub también, si hay acá un hub o un switch, en ese momento él ya va a aprender todo lo que tiene conectado. Entonces, el momento que pase el tráfico por acá, él va a aprender que está conectado a esta interfase, a la giga 01, está conectada 4 MAC address, pero hay 4 MAC address. ¿De dónde salió la cuarta MAC address? Es la física conectada del switch y switch. Exactamente. Todas las interfaces físicas de un switch también tienen su propia MAC address. Cuando ustedes entran en un switch y le hacen lo siguiente, por ejemplo, show interface, miren, aquí tengo, entonces la primera interfase dice la 7201, la segunda interfase dice la 7202, la siguiente interfase la 7203, la décima interfase, ¿cómo será? ¿Cómo será la décima interfase? ¿72A? ¿Perdón? 72A. No, 720A. Veamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí está la 10. 720A. Recuerde que son también, la MAC address es números hexadecimales. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vimos esto en el CSA1 decíamos que los switches utilizan una MAC address de referencia, y a partir de eso empiezan a ir colocando las MAC address en orden secuencial por cada una de las interfaces. Es decir, un switch de 48 puertos va a tener 48 MAC address. ¿De acuerdo?
Entonces ahora sí 0030, yo vengo acá y veamos cuál era. 0030, ¿dónde está? Debería estar por acá. Perdón, este debería venir acá, en este. Para saber cuál es la MAC address de Enable. Show Interfaces, ¿cuál es la base aquí? 0060. Entonces busco acá cuál es la 0060. ¿Dónde está? Aquí está, miren, la 0060. Esta es. ¿Y en qué puerto está conectado? Nuevamente sigamos, ya sabemos cómo podemos determinar esto. Entonces veamos cuál es la primera MAC address. La primera MAC address empieza en OE01. Entonces estamos en el puerto giga. El puerto giga secuencialmente luego viene de las 16 interfaces, de las 24 interfaces. Pueden ver ahí, dice, miren, es decir, el puerto giga 1 es la interfase número 25. Solo como un ejercicio ahí para que hagan las matemáticas. Entonces ahí empiezo, cuando llegue a F, luego empiezo 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Entonces hexadecimal 16 más 9, ¿cuánto es? 25. Entonces este es el famoso ¿cómo puedo saber a qué interfaz está conectada? Obviamente aquí ya me dice a qué interfaz. No, esta es la local, pero yo no sé físicamente a cuál está conectado, pero yo con esto podría inferir, siempre y cuando sepa desde dónde empieza la numeración del otro switch. Pero esa es la manera. Entonces, algunas cosas. ¿Puede tener más de una MAC address? La respuesta es sí. ¿Puede tener ilimitadas? Esa es otra pregunta. ¿Podrá tener limitadas MAC address? O sea, aprender un número ilimitado. Dependería del concentrador que esté conectado. Claro, porque esto se está almacenando en una memoria. Entonces, esta memoria, en este caso es la memoria de contenido, tiene una cierta capacidad para almacenar un número determinado de MAC address. Por decir algo, el 2960, creo que si buscan en las especificaciones, creo que estaba soportando más de 8000 MAC address que puede soportar. Entonces miren, un switch tranquilamente de estos podrías tener 8000 MAC address conectadas aquí, ya sea directa o indirectamente. 8000 direcciones MAC podrían, o dispositivos de capa 2 podrían estarse conectando o pasando por ahí la información. Entonces, ¿cuál es el método que utiliza el switch? Y esto es importante porque hay preguntas de esto, inclusive en un examen de certificación. Entonces, lo primero que hace, examina la MAC address de origen. Él aprende con la MAC de origen. Entonces, él agrega esta MAC si no está en la tabla. Entonces, cuando viaja un paquete, entra a una interfase. Esa trama entra a la interfase y el switch coge y ve cuál es la MAC de origen. Y dice, bueno, al ser de origen significa que te tengo conectado directamente. Por lo tanto, coge y aprende. Todas estas MAC address que el switch conoce tienen que esperar cierta cantidad de tiempo. Si ya le cambio de puerto, automáticamente se cambia. Y si no, espera 5 minutos para ver si no me vuelve a comunicar, si no le va a borrar. Es decir, luego de 5 minutos vamos a ver que esta tabla empieza a hacerse más pequeñita. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué no les deja ahí? ¿Por qué tiene que estarles borrando luego de 5 minutos? Para validar que estén conectadas efectivamente. Más que validar, ¿cómo hacen un proceso ustedes de búsqueda? El proceso de búsqueda para saber dónde está conectada una MAC es, imagínense, yo quiero saber dónde está conectada esta, porque a esta le voy a enviar.
Entonces lo que hace es empieza a buscar en esta tabla uno por uno. Entonces empieza a buscar, es 0, 0, es 0, es esta, no, es esta tampoco, empieza a buscar una por una. Entonces imagínense lo que significa que esté buscando en registros de gente, de máquinas que ya no existen. Entonces, para acelerar el proceso de búsqueda, dice, si en 5 minutos no te contactaste otra vez, no usaste el puerto para enviar información, lo siento, te olvido, te voy a olvidar. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver después, no voy a topar y luego vamos a ver cómo empiezan a desaparecer luego de 5 minutos. ¿De acuerdo? ¿Cómo envía la información? Entonces, aprende con AMAC de origen y reenvía la información con AMAC de destino. Y nuevamente utiliza la tabla de direccionamiento. Entonces, si la AMAC de destino está en la tabla, la reenvía por el puerto. Y si no está en la tabla, hay algo que es interesante. Si no está en la tabla, envía por todas las interfaces. Es decir, voy a regresar a este grafiquito de aquí. Imagínense que yo quiero enviar, estoy aquí en el puerto 1 y quiero enviar a la MAC address AB. Lo que hace, empieza a buscar uno por uno, busca. Ah, la AB está en el puerto 6. Coge enviar de aquí a acá. ¿Qué pasa si el AB después de 5 minutos ya no se contacta? Le elimina. Entonces él dice, a ver, quiero enviarle a la MAC address AB. Viene, dice, ¿está aquí? No. Híjole, no está. Al no encontrarle, ¿qué es lo que hace? El switch dice, lo siento, entonces envío por todas las interfaces. Porque puede ser que esté por ahí, pero le haya ya olvidado. Entonces envía por toditas, por la 2, por la 3, por la 4, por la 5 y por la 6. Este va a preguntar, va a decir, ve, me están llegando una trama, pero dice la MAC de destino AB, y yo soy AA, por lo tanto no le proceso. Lo mismo hace este, lo mismo hace este, lo mismo hace este, y lo mismo hace este. No, perdón, este dice, no, yo soy la AB, entonces yo proceso la información. Y cuando le respondo al 1, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le responda al 1? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le responda al 1? En ese momento nuevamente le va a aprender, porque él aprende con la trama que está entrando, con la MAC de origen. Entonces, cuando él le conteste, esta va a ser la MAC de origen, entra la información al puerto y automáticamente en ese momento ya le aprende el switch. Y la próxima vez, la primera vez le hice por todos los puertos, la siguiente vez le envío solamente por el puerto específico. ¿Sí está claro este proceso? Y este es justamente la característica que utilizan los atacantes para, valga la redundancia, los hackers para atacar cualquier red, cualquier red LAN. ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer es que un switch se comporte como un hub. ¿Y cómo logro hacer esto? Entonces miren, el computador se conecta y empieza a enviar tramas, pero cada vez que envía una trama se cambia de MAC de origen. Entonces envío la primera, me llamo AA. Luego envío la segunda trama, digo no, ya me llamo AB ahora. Luego envío la tercera trama, ¿sabes qué? Me llamo AC. El switch tiene la obligación de aprender, como vimos, sí, él puede aprender en un puerto más de una MAC address. Entonces él va a pensar, el switch va a pensar que ahí tiene conectado, ¿qué cosa? Otro concentrador, otro switch. Por eso no le va a resultar extraño de que por el mismo interfase lleguen 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando que un computador puede enviar ¿cuántas tramas por segundo? ¿Una? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Cuántas podrá enviar por segundo? Tal vez miles, depende de los hilos. Claro, depende, puede enviar miles de tramas. Entonces eso se llama inundación de MAC address. Entonces, ¿qué es lo que hace el switch? El switch empieza, dice, yo solo puedo aprender 8000, pero en 10 segundos, imaginemos que en 10 segundos ya se me llenan las 8000
las 8000 puertos que yo puedo aprender, las de 8000 magadres. Entonces, ya cuando ya quiera conectarse un equipo, digamos, al equipo que le vamos a atacar, él quiere conectarse y él quiera enviar información, nunca el switch va a poder aprender. Porque dice, no, ya me llené, ya no puedo aprender una magadres más. Y como ya no tengo, ya no puede aprender, la próxima vez que yo quiera enviar, se va a comportar, un switch se va a comportar como un half. Porque cada vez que llegue algo para una magadres que no esté en la tabla, recuerden, se saturan todas las interfaces, envía por todas las interfaces, excepto por las que recibió. Entonces yo como atacante, perfecto, le forcé al switch, le hice que se comporte como un hub y ahora sí estoy capturando toda la información de todo el tráfico que está circulando por ese switch. Entonces este tipo de ataques de inundación de MAC, si el switch no está, no tiene los mecanismos necesarios para protegerse, automáticamente se tumban una red LAN enseguida. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Vamos a ver después. Cisco implementó un protocolo que se llama Port Security, en el cual yo le puedo decir, ¿sabes qué? En esta interfase solamente voy a permitir una MAC address, 2 MAC address, 3 MAC address. Si viene la cuarta MAC address, automáticamente dice, no, ese es un comportamiento anómalo y automáticamente le bloqueo a esa interfase. Y se protege el switch y todo funciona perfectamente. El atacante dice, no, me desconecte y me conecte en otro puerto. Hace lo mismo el puerto, dice, a ver, una MAC address, 2 MAC address, 3 MAC address, no, la cuarta ya te bloqueo. Entonces uno puede definir cuántas MAC address quiere permitir en un puerto específico. Entonces eso es lo que hace diferencia nuevamente entre un switch normal a un switch administrable. Entonces la capacidad que tiene para poder manejar este tipo de tráficos. ¿Sí está claro esto, por favor? En el CCN1 también vimos que existen dos mecanismos para el reenvío de información. Uno se llama el almacenamiento y envío, y en inglés sería Store and Forward, en el cual lo que hace es recibe toda la trama, valida que la trama esté correcta, busca la MAC de destino y en función de la MAC de destino envía al puerto determinado. Hay otro mecanismo que se llama el conmutación o el CUT, Store and Forward en CUT True. Es este método de corte. Lo que hace es, apenas estoy recibiendo la MAC, apenas empiezan a recibir la trama, yo le abro la trama y reviso que tenga una MAC de destino y automáticamente cojo y le envío al puerto. Entonces, yo no tengo que esperar que llegue toda la trama. Imagínense una trama, si saben cuál es el tamaño de una trama, es 1500, ¿no es cierto? 1500 bytes. Si tiene 1500 bytes, imagínense lo que es esperar que lleguen los 1500 para yo poder recién, cuando recibí toda la trama, coger, leer la MAC de destino y ahí enviar. En el otro caso, la MAC está en los primeros bits. Entonces, exactamente en los 64 nosotros tenemos ya, empieza a sumar las MAC address de destino. Entonces lo que hace es, él revisa y apenas ve ya la MAC de destino, dice perfecto y automáticamente ya le empieza a cambiar la dirección del paquete. No sé si alguna vez todos han jugado ese jueguito que había antes, no sé si alguien tuvo ese del gusanito. Que no es cierto que era un gusano que por ejemplo iba así y de pronto yo le presionaba la flecha y automáticamente cambiaba de dirección. Es lo que hace este método de corte y envío. Entonces el otro en cambio, ¿qué es lo que hace? Recibe toda la trama, analiza que la trama esté correcta, que no haya sufrido ningún daño y ahí sí le envió al puerto. En cambio apenas recibe la primera partecita ya le cambia de dirección y ya le empieza a enviar al puerto. Entonces, si les hago una pregunta, ¿cuál es más rápido?
¿Cuál de los dos switches es más rápido? ¿Un switch que tenga el método de almacenamiento de envío o el otro que se llama corte y envío? El de corte. Pero ¿cuál es el problema en cambio? Más. Este es más propenso a errores. ¿Por qué? Porque este ya puede ser que toda la trama ya llegue al host de destino. Imagínense, para que el host de destino se dé cuenta que está dañado. ¿De acuerdo? Imagínense que yo tengo que enviarle, ¿cómo eran ¿se acuerdan los chasquis ¿no es cierto? Que les enviaban con un mensaje. Entonces le mandaba el mensaje al primero y le iba corriendo, le entregaba al segundo, el segundo iba corriendo al tercero y finalmente llegaba al destino, no sé, a la semana, llegaban con el mensaje. Imagínense lo que sería si el mensaje desde el principio estuvo dañado. No se dio cuenta la primera persona que cogió y el mensaje estaba en blanco y siguió llegando. Finalmente, luego de una semana llegó al otro lado, llega y estaba dañado. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Otra vez regrésate y trae el mensaje. Eso dicho en redes sería una retransmisión. En cambio, en el otro caso, ¿qué es lo que sería? Yo recibo, la primera persona recibe el mensaje, abre el mensaje o ve que hay algo escrito, dice si aquí hay algo escrito, cierra y va corriendo y le entrega al segundo. El segundo también para validar, abre y dice no, si está completo todo, cierra y va y entrega al tercero y así sucesivamente. Es más lento porque cada vez que va a un dispositivo de capa 2 tiene que validar que la información llegó correctamente. O sea, este proceso lo va a hacer más lento, pero sin embargo es mucho más seguro. Este método de corte requiere que la red sea pero totalmente segura o hecho con estándares, es decir, que la red sea confiable, que la red sea hecho con certificaciones, el cableado esté certificado, es decir, que por ninguna razón pueda dañarse una trama por interferencia, por lo que sea. Entonces, los switches también va a depender el precio, cuál va a ser más caro. Muy probablemente sea más caro el de almacenamiento porque requiero un buffer para almacenar. A lo mejor este es más rápido, es más barato, pero es más propenso a errores. Finalmente habría que decidir cuál de los dos métodos, normalmente son almacenamiento y envío. Pero eso pueden validar. Entonces voy a borrar esto y veamos si sigo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces el almacenamiento y envío hace la comprobación de errores. Entonces miren, aquí está la trama y en la primera parte de la trama, en la cabecera de la trama hay uno que se llama el preámbulo, el MAC de destino, la MAC de origen y este tipo, y al final está este checksum, este valor de comprobación. Entonces aquí se colocó las direcciones y acá se validó que toda la trama esté correctamente. Entonces necesitamos este buffer, almacena este buffer hasta que pueda validar chequeando este FCS. Este buffer también, por ejemplo, se puede ser utilizado para acoplar velocidades diferentes entre los diferentes puertos. ¿A qué se refiere esto? Pues miren, en nuestro ejercicio que estamos haciendo, aquí estamos transmitiendo a faz de Ethernet, pero si quiero pasar por esta interfaz es a giga. ¿Hay algún problema de faz a giga? No hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces este máximo transmite a 100 y voy a transmitir por una interfase de 1 giga. Perfecto. ¿Qué pasa al revés? Si la información está viajando por aquí, ¿a qué velocidad viaja? A 1 giga. Entonces si viaja a 1 giga y quiero enviarle a un puerto de faz de Ethernet, ¿qué tiene que hacer el switch? Almacenar la información para bajarle de velocidad, ¿no es cierto? Entonces él recibe la información, le baja de velocidad y ahí sí le puede enviar por esta interfase. Entonces esas son características, para eso se utiliza este almacenamiento del buffer. Este método de almacenamiento y reenvío,
o de corte, aquí está mal, el método de corte, como les decía, tiene unas dos variantes, este método de corte. Una es utilizar apenas reenvía, como les decía, la Mac de destino, y otro que se llama libre de fragmentos. ¿Qué es este libre de fragmentos? Este libre de fragmentos no necesariamente apenas lee la MAC address, sino él va a tratar de leer los primeros 64 bytes para tratar de eliminar todos las tramas que son tipo rand, es decir, tramas que son basura, que son demasiado pequeños. Entonces, para que una trama sea válida, tiene que tener más de 64 bytes. Entonces, él coge y lee esta información, y cuando completó los 64 bytes, ahí en ese momento envía. Entonces, es un poquito, digamos, este libre de fragmentos es un poco más lento que el método de corte, porque el método de corte, como les decía, apenas lee la MAC address, ya le envía, es decir, el uno le envía acá, el otro le conmuta apenas ya completa los 64 bytes, y el otro tiene que completar toda la trama para ahí sí poder enviar. ¿Sí? Entonces, esto que se llama el método de corte es apropiado para los switches que necesitan muy poca de latencia. No compruebe el FSS, por lo tanto puede ser propenso a propagar todo tipo de errores. Va a provocar problemas de ancho de banda. Si hay muchos errores, va a haber demasiadas retransmisiones. Como les decía, ¿no es cierto? Entonces, llegó el chasqui al destino y ha estado, otra vez le tengo que hacerse que regrese, pero a lo mejor ya estaba viniendo otro con un segundo mensaje, y de pronto se van a cruzar, y eso puede causar una congestión a nivel ya de networking. ¿De acuerdo? Este no es compatible con puertos con velocidades diferentes. Es decir, si yo tengo un switch que tiene todos sus puertos en la misma velocidad, es decir, todos los puertos, inclusive los de uplink, son a la misma velocidad, ya sea Fast Ethernet o Gig Ethernet, perfecto, no hay ningún problema. Pero si son puertos a velocidades diferentes, ahí necesito el buffer de memoria. Entonces, por eso les decía, normalmente toditos utilizan este método de almacenamiento y envío, porque todos los switches, o la mayoría de los switches, tienen estas diferentes velocidades de puerto. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? No. Entonces, ¿qué es esto de los dominios de colisión? Los dominios de colisión se refiere a cuántos equipos eventualmente pueden entrar en una colisión. Cuando nosotros tenemos lo que se llama duplex, half duplex o full duplex, ¿qué era esto de duplex? La capacidad que tiene un dispositivo o una tarjeta de red para poder transmitir y recibir al mismo tiempo. Cuando hablamos de full duplex, yo puedo transmitir y también recibir al mismo tiempo. Cuando hablamos de half duplex, ¿qué es lo que sucede? Yo solamente puedo transmitir o recibir. Si el rato que estoy transmitiendo, ese mismo momento empiezo a recibir información, automáticamente eso se llama una colisión. Y una colisión, ¿qué es lo que causa? Simplemente distorsión, daño, interferencia en una comunicación. ¿No es cierto? Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una llamada telefónica, estamos hablando con otra persona, ¿qué tipo de comunicación hacemos? ¿Full o half? Si hacemos analogía. ¿Qué opinan? Full porque es de ida y vuelta. ¿Qué dicen el resto? Full. Buenas noches, Half. ¿Qué dicen el resto? ¿Half o dup? Perfecto. Hagamos una encuesta. ¿Quién dice full? Que levante la mano. ¿Y quién dice half?
Perfecto, ya por lo menos ya rompieron el empate, perfecto. Y el resto no sabe, no responde. ¿Qué pasa si estamos hablando, ¿no es cierto? Y de pronto los dos empiezan a hablar al mismo tiempo. ¿Se entienden? No, ¿No es cierto que no? Entonces, necesariamente uno tiene que callarse ese momento para que el otro hable. Entonces empiezan a hablar por turnos. Por eso inclusive, ¿no es cierto? Cuando se utilizan las radios, los walkie-talkie, esos suelen utilizar la palabra cambio, ¿no es cierto? Para darle paso a la otra persona, para que la otra persona no hable y se genere una colisión. Y la colisión de información lo que hace es distorsión, ruido, no se entiende finalmente. Algo tan fácil como de pronto intercambiar números telefónicos se puede convertir en realmente un reto, porque empezamos a decir los números, yo estoy hablando, pero ese mismo momento me están diciendo el número, es imposible. Entonces, eso es una colisión. Entonces, los seres humanos necesitamos hablar en este modo que se llama half duplex, pero los equipos, ellos sí pueden hacer las dos cosas a la vez, es decir, transmitir y recibir al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de full duplex, estamos hablando de un ambiente sin colisiones. Porque ya no puede existir una colisión en full duplex, porque sí puede hablar, o es decir, sí puede transmitir y también puede recibir información al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es más, si nosotros tuviéramos un ambiente que estuviéramos, no sé, bueno, hagamos otra analogía, estamos en el famoso Congreso de la República, ¿no es cierto? Y de pronto está exponiendo una persona, y de pronto el otro le interrumpe, y de pronto empiezan a hablar 60, 70 personas a la vez, todos hablando y opinando, y se va a entender, es peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, mientras más equipos estén trabajando en este modo que se llama half duplex, la cantidad de colisiones va a aumentar drásticamente. Es más, podríamos decir exponencialmente si es que si todos quisieran transmitir al mismo tiempo. Sería una locura, y de hecho eso sucedía con los hubs. No sé si alguien se acuerda, no creo que todos creo que son demasiado jóvenes, pero cuando había los hubs era interesante porque de pronto, por ejemplo, estábamos copiando íbamos a copiar instaladores en las máquinas, en un laboratorio. Entonces, estaban dos máquinas, transmitía perfecto. Metíamos la tercera máquina para tratar de copiar el instalador al mismo tiempo en una tercera máquina y empezaba ya a bajar. Poníamos 5, 6, 10 y eso se moría y podíamos dejarla hasta el siguiente día que se moría porque 10 equipos en un hub transmitiendo al mismo tiempo, eso causaba colisiones y eso era un dominio de colisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente nosotros utilizamos equipos que automáticamente, por ejemplo, eso es lo que hacen los equipos Cisco, utilizan esta negociación para configurar. Lo que nos interesa es esto, la duplicidad, poder trabajar en duplex, es decir, transmitir y recibir al mismo tiempo. La velocidad también hay la autonegociación, ¿no es cierto? Si el puerto tiene hasta giga, va a negociar. La idea es que estén totalmente sincronizados para poder hablar. Y solamente en ese momento, nuestro dominio de colisión estamos haciéndole más pequeño. Entonces vamos a continuar para tratar de reforzar este concepto. ¿Qué es el dominio de broadcast? Cuando yo, por ejemplo, envío un paquete por aquí, un paquete que es broadcast, automáticamente el switch coge ese paquete y tiene que reenviarle por todas las interfaces. Un ejemplo de broadcast, ¿cuál es un ejemplo de broadcast? Lo que acabamos de hacer hace un momento. Imagínense que aquí está el servidor de DHCP. Voy a ponerle con el puntero láser. Imagínate que es el servidor de DHCP. Cuando yo le pongo DHCP, ¿qué es lo que hace? Este envía una petición en forma de broadcast.
Es decir, la dirección de destino es la 255, 255, 255, 255. Viene por acá y empieza a enviar a toditos. Y envía por esta interfase. Viene por acá, envía por aquí, envía por acá, envía por acá, envía por acá, envía por acá. Entonces el broadcast eventualmente va a llegar a todos, y esa es la idea, porque el servidor estaba en una red totalmente alejada. Entonces, ¿los switches dejan pasar broadcast? La respuesta es sí. Entonces dejan pasar broadcast a nivel de capa 2. Entonces viene y deja pasar todo lo que es del broadcast. Aquí vamos a utilizar el término en inglés, el término más común. Ustedes van a leer en la literatura, como está en español, el broadcast le conocen también como una difusión. ¿Sí? Entonces, esta broadcast lo que puede hacer es, si hay demasiado, imagínense, este también se conecta con DHCP, este se conecta y este, automáticamente todos empiezan a enviar una petición, por ejemplo, de ARP, Address Resolution Protocol, o esta petición de DHCP. Imagínense, prendemos todos en la mañana, llegamos a la oficina y simultáneamente prendemos las 200 máquinas, las 300, las 1000 máquinas, toditos, ese momento que les prendemos, automáticamente empiezan a enviar broadcast, que es peticiones de DHCP. Entonces, ese broadcast va a inundar la red y puede saturar la red también con este tráfico de broadcast. Entonces, cuando se usa analizadores de tráfico, uno se da cuenta que, por ejemplo, en la mañana, cuando empiezan a encenderse las máquinas, hay unos picos de tráfico. Es porque todos envían broadcast como petición a cada uno. Entonces te empieza a hacer cuáles son nuevamente el mayor generador de tráfico. Veremos después del ARP, pero ahorita estamos hablando, por ejemplo, del DHCP, que le envía en forma de tráfico. Entonces, mientras más aumentemos la cantidad de dispositivos a nivel físico, es decir, mientras más host coloquemos, más la red, cuando hay un broadcast, va a alterar, y eso puede generar lo que se llama las tormentas de broadcast. Entonces, si tenemos acá el famoso ejercicio que estábamos haciendo, miren, aquí tenemos una red de 1200 hosts. Ese sería el tamaño, el dominio de broadcast sería de 1200. Son 1200 máquinas que pueden recibir un broadcast. Todo este segmento LAN va a recibir. Acá el dominio de broadcast de este es solamente de 200 máquinas, de 500 es mejor, de 300 es mejor. El ruteador por defecto bloquea todo lo que es broadcast, porque él no le deja pasar. Porque si no, imagínense una petición de DHCP, yo le envío a mi ruteador de la casa, y si el ruteador le dejara pasar, se fuera a Telconet, y el Telconet le dejara pasar, empezara a viajar, y así todo el mundo recibiría mi petición de DHCP. Entonces eso no tiene sentido. Entonces estos dispositivos de capa 3 bloquean tanto el broadcast de capa 2 como el broadcast de capa 3. ¿De acuerdo? Entonces así nosotros hemos segmentado una red. Voy a regresar. ¿Dónde estás? Entonces, mientras más máquinas, entonces, ¿cuál es la solución para no tener redes demasiado grandes? Simplemente partirles en redes mucho más pequeñas. Entonces, imagínense, nosotros tenemos, la universidad tenemos 8000 estudiantes. ¿Una red con 8000 equipos es posible? La respuesta es sí. ¿Técnicamente se debería hacer así? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un dominio de broadcast de 8000 máquinas. ¿De acuerdo? Entonces son 8000 máquinas que pueden entrar en broadcast o pueden recibir un broadcast. Entonces, ¿qué es lo que se coge y se hace redes, o lo que vamos a ver aquí con los switches, se crean VLANs o redes virtuales, redes mucho más pequeñitas, de tal manera que aumentamos el número de dominios, pero disminuimos su tamaño. Entonces tenemos una red para estudiantes,
otra red para el staff, otra red para laboratorios, otra red para las cámaras de vigilancia, otra red para los UPS, y así tenemos redes para cada uno de los diferentes grupos que trabajan dentro de la institución. Entonces, en lugar de tener ahora una red de 8000, tenemos una red de 6000 para los estudiantes, otra red de 2000 o de 1000 para los administrativos, otra red de 1000 para... Y así vamos haciendo redes mucho más pequeñas. 6000 también es una locura para estudiantes, entonces creamos redes estudiantes 1, estudiantes 2, estudiantes 3, estudiantes 4, tenemos 8 redes y así empezamos a hacer redes mucho más pequeñas. Entonces, ese es en diseño lo más óptimo, crear dominios de broadcast. ¿Y cómo se crea eso? Simplemente colocando dispositivos de capa 3. ¿Sí? Inge, O una consulta. generando VLANs. Claro, encantado. En el tema de las VLANs, ¿cuántos usuarios máximos deberían conectarse a la misma VLAN como para que sea una red bien estructurada? No hay ninguna recomendación. Lo único que tenemos que determinar es en función de la cantidad de equipos, de host, que como decía, los 8000, tenemos que tratar de bajarle. El problema de generar demasiadas redes, en cambio, que yo podría decir, hagámosles de 250 nada más. Pero imagínense la cantidad de VLANs que debería crear. ¿Sí? 32 VLANs debería crear para las 8000 hosts. Entonces también eso le causa problemas al switch, manejar 32 VLANs, porque es como partirle a un switch y crear 32 switches más pequeñitos. Entonces se requiere más memoria de procesamiento, entonces el número de VLANs aumenta la cantidad de procesamiento de un equipo. Tampoco es que debemos o podemos crear demasiadas. Entonces, si me preguntas un número, simplemente hay que analizar después la cantidad de tráfico que se genera con analizadores y ver si efectivamente el broadcast que está ahí, porque eso es lo que tratamos de hacer, aumentar el número de dominios de broadcast, pero disminuir su tamaño. Entonces ahí validamos con analizadores de tráfico cómo está el tráfico de broadcast. Entonces si vemos que todavía está demasiado, tenemos que volver a partir y hacerles redes mucho más pequeñitas. Pero no hay un criterio para decirte, por ejemplo, nosotros tenemos redes de 2000 para los estudiantes. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque teníamos en realidad redes de 1000, pero el problema era que el switch el de core estaba procesando demasiado, estaba utilizando mucho procesamiento, entonces nos tocó hacer redes más grandes. Sí. Pero disculpe, ingeniero, ahí igual con el momento que se analiza el tráfico también se debe, ahí eso sirve para contemplar también el tipo de equipo que se debe implementar, ¿verdad? Obviamente. Como les digo, nosotros analizamos, por ejemplo, utilizamos el Wireshark, no es Wireshark, no, como es, perdón, se me fue, el que utilizamos para analizar no fue el nombre. El TCP View. No. El uno es WhatsApp Gold, ese vemos los equipos, y el otro se llama el PRTG. Con ese software que se llama PRTG, nosotros analizamos cada una de las interfaces, las interfaces virtuales del switch de core. Entonces analizamos y con eso estamos analizando cuánto consume básicamente cada VLAN. Por ejemplo, como decían ahorita, imagínense, no es lo mismo tener una red de 50 máquinas de oficina donde, no sé, a lo mejor estoy haciendo correo electrónico o algo más, que tener 50 cámaras de video que están transmitiendo en 4 megas, 5 megas, 8 megas, etcétera. Sí, entonces el tráfico que genera, entonces las cámaras solamente les tenemos en cambio solamente de 250, entonces tenemos 3 VLANs para todas las cámaras de vigilancia que tenemos en la universidad.
Podríamos haberle hecho con una, como que se tratara de los profesores, pero el tráfico es demasiado el que está utilizado, porque todo el tiempo están transmitiendo. En cambio, ustedes en una máquina, ¿no es cierto? Eventualmente se conectan, leen el momento que leen el correo se descargan, de ahí están trabajando en un documento de Word, al menos que estén viendo una película ese momento, ¿no es cierto? A lo mejor ahí están consumiendo datos, pero caso contrario, ¿no es cierto? Ustedes no transmiten, no están utilizando todo el tiempo. En cambio, con video, una cámara de videovigilancia está todo el tiempo enviando información al servidor. Entonces, depende del tráfico que vaya a circular en cada una VLAN, pero no hay un estándar que diga 200, 500, 1000, no sé. ¿De acuerdo? Más es hacer como les digo, ir configurando y analizar el tráfico, cómo se comporta el tráfico. ¿De acuerdo? ¿Está contestado alguna pregunta? Sí, que todo correcto, gracias. ¿Cómo aliviamos la congestión en una red? Entonces aquí viene otros criterios para la congestión. Entonces primero tratar de utilizar interfaces de los puertos de los switches con puertos mucho más rápidos. ¿No es cierto? Entonces imagínense aquí nuevamente en este ejercicio, ¿no es cierto? Si aquí fuera fast Ethernet también, se me ocurriera, no le conectemos por el giga, sino por el fast, sería un crimen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se convertiría en un cuello de botella. Por 1 giga estoy pasando 3 MB por fast, pero por 100 megabits voy a transmitir 3 equipos que cada uno tiene 100 megabits también. Es decir, si los 3 quisieran transmitir a su máxima velocidad, 100, 200, 300 megabits, querer pasar por un tubo de 100 megabits, lo que tendría que hacer el switch es colocar una memoria, un buffer, y empezar a almacenar información para poder enviarle más despacito aquí. Entonces, si aquí le pongo en cambio una interfase de giga, se ríe, ¿no es cierto? 100, 200, 300 y voy a pasar por uno de 1000. Perfecto. Y ahora si esto le subo y le pongo uno no de 1000, sino uno de 10 gigas o de 100 gigas, obviamente esto va a ser el camino menos congestionado de la red. Entonces los uplinks tienen que ser necesariamente interfaces que sean de alta velocidad. Por ejemplo, en la universidad, todo el core de la universidad está trabajando ahorita a 10 gigas. Estábamos trabajando a 1 giga, pero ya era insuficiente por el tipo de tráfico. Entonces cambiamos los módulos a 10 gigas y ahí se solucionó todos los problemas que teníamos de congestión. Entonces, velocidad de los puertos mucho más rápidos. Inclusive switching interno mucho más rápido. Entonces, algunos utilizan un bus, ya vamos a ver eso, bus interno o memoria compartida para mejorar el rendimiento. Un buffer temporales, almacenamiento temporal, para cuando nosotros tenemos grandes cantidades de tramas. Entonces, tramas grandes también podemos utilizar este tipo de dispositivos. Y lo otro es alta densidad de puertos. Entonces, ¿no es cierto? Yo puedo comprar los switches modulares, que simplemente puedo tener ya 100, 200, 300 dispositivos conectados a ese mismo equipo. Juan, Aunque consulta. a veces, sí, claro. Perdón, cuando nos hablabas del tema de la universidad, ¿no es cierto? Para salir con los 10 gigas, tú haces la conexión a tu router de core que vendría a ser el borde, ¿verdad? Así es. Y para la conexión con el ISP hacia su router, ¿tienes también 10 gigas? Así es. Ah, ok, le pediste al ISP router con 10 gigas. Claro, ahora, lo que pasa es que llegamos al router y ahí sí nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 10 gigas aquí los enlaces, pero ¿en qué paquete estás? Ah, nosotros tenemos uno de 3.9, entonces solamente vamos a enviar 3.9. Ah, ok. Entonces, ellos pueden coger y, obviamente, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que pasaba cuando ellos tenían las interfaces de 1 giga? Entonces nosotros no podíamos transmitir más rápido porque teníamos esa limitación. Ok, claro. Muchísimas gracias, eso me pasa a Sí. mí ahora.
Entonces, claro, ellos dijeron, no, ya estás transmitiendo, ya necesitas más ancho de banda. Entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente nos pusieron 4 enlaces de 1 giga. Teníamos 4 gigas, pero eran 4 enlaces. Entonces, después dijeron, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa. Mejor cambiemos, en lugar de 4 enlaces, solo vamos a darte un enlace, pero este ya es de 10 gigas. Y los otros puertos que estaban siendo utilizados, generemos para el backup. Entonces tenemos un enlace de 4 gigas o de 3.9 y el otro es de 300 nada más. 300 megas. Entonces, si por alguna razón se cae el principal, enviamos todo por ese de 300 megas. O lo que podamos, ¿no? De acuerdo, gracias. Y una consulta, aprovechando que Claro. estamos acá en el tema del libro de la congestión. ¿El QA dónde le aplicas del QoS? Calidad de servicio se debería aplicar, por ejemplo, en todo lo que son los switches de distribución y el de core, obviamente, con mayor razón. Ya. ¿Para qué? Para que, como todo el tráfico pasa por el core, para que él tome y eventualmente diga, a ver, le voy a dar preferencia a todo lo que están haciendo ahorita, WhatsApp, viendo YouTube, viendo TikTok, lo que sea, le voy a dar prioridad ¿a qué? A la telefonía. Porque recuerden, hay protocolos o hay programas que pueden soportar errores, claro que pueden soportar, pero hay otros que no. Por ejemplo, si hay una retransmisión o si se cuelga un ratito un video, ¿pasa algo? No pasa nada, pero si ustedes están en una llamada IP y empieza a cortarse horrible, ¿no es cierto? Se van a demorar más porque ¿podrías repetirme lo último, por favor? ¿Sabes qué? No mismo. Otra vez, a ver, no mismo. ¿Sabes qué? Lo que pasa en la vida real, ¿no es cierto? Cuelgo, vuelvo a llamar a ver si... Entonces, el QA debe aplicarse, como les digo, generalmente a nivel de este tipo de dispositivos, a nivel de core, a nivel de distribución, porque ahí es donde se concentra todo el tráfico. Muchas gracias. Sí. Entonces miren, este nuevamente es un capítulo sumamente corto donde nosotros aprendemos cómo determinamos cómo aprende un switch. Recuerden, un switch aprende con los datos que le entran con la MAC de origen, pero conmuta con la MAC de destino. Apenas aprende, se genera toda una MAC, una tabla de direcciones MAC. El conmutador puede utilizar los métodos de almacenamiento de envío y el método de corte y reenvío, cut and true y el store and forward. Entonces, ¿cuál es el más común? Es el almacenamiento y envío. Y esto se debe a que existen, la mayoría de switches tienen puertos que trabajan a diferentes velocidades. Y generalmente estos puertos son los uplink. Entonces, si tenemos un switch de 24 puertos fast Ethernet, el uplink debería ser de giga. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los dominios de broadcast es toda la cantidad de dispositivos que pueden entrar o recibir un broadcast. ¿Qué pasa con los dominios de colisión? El problema, no es problema. El dominio de colisión es la cantidad de equipos que pueden entrar en colisión. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con un switch? Les voy a poner aquí la siguiente, veamos si para entender esto va a pasar en el examen. Voy a poner esto acá. Les voy a demostrar. Voy a ponerle rápidamente a esto. Voy a ponerle a este. Ni tan rápido me estorba esto. A ver, desktop IP. Ups, vamos más acá la tabla. A ver, DHCP.
desktop, DHCP, desktop, DHCP, desktop, DHCP. ¿Cuántos dominios de colisión existe? Si nosotros tenemos switches, desaparecen los dominios de colisión porque no existen colisiones normalmente en un switch porque trabajan en full duplex. En este caso, si me preguntarían cuántos dominios de colisión existen, la respuesta es 1 por cada puerto del hub. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aquí sí pueden darse colisiones. Voy a ponerles uno para que puedan ver. Entonces miren, voy a poner en simulación. Acá en simulación voy a pedirle, no quiero mostrar ninguno, editar filtros y voy a poner ICMP. Voy a aumentar la velocidad de la simulación. A ver, ¿dónde estás? Aquí está la velocidad, le voy a poner lo más grande posible. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar todos estos paquetes. Antes de nada, veamos qué pasó con la tablita. Enable Show MAC Address. Esto ya, bueno, ahorita ya por lo que envié el tráfico ya se volvió a generar. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a enviar de aquí acá. Le digo play, sale y le bota a ese puerto y solamente a ese puerto. Entonces, el resto no se entera del tráfico. ¿Por qué? Porque ya cada uno sabe en qué puerto está conectado. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a borrar esto. Y miren lo que voy a hacer ahora. Cojo de aquí y voy a enviar de aquí a acá. ¿Qué va a pasar? Play. Sale. ¿Sí vieron? ¿Se dieron cuenta? Entonces, el primer paquete vino y salió por toditos. Y cuando le respondió, también salió por toditos. Otra vez. Voy a darle doble clic otra vez. Mira, ahí sale, ahí play. Sale por todos. El rato que regresa. Claro, como no toma decisión, a él no le interesa la trama, sino simplemente recibe por una interfase y vota por el resto. Otra vez. Sigue exactamente lo mismo. Mire, recibe, vota por toditos, responde. Entonces, cuando ustedes crean o utilizan en una red equipos de conmutación como un switch, automáticamente están generando o están diciendo que se generan unos microsegmentos en el cuales la cantidad de dominios de colisión es 0. No existen dominios, no hay colisiones en una red conmutada. ¿Cómo? Una consulta. Claro. Cuando usted envió 2 paquetes en simultáneo, solamente regresó uno, ya el segundo no regresó. Eso es por el tema de colisiones y porque en el hub... Sí, exactamente. Ahorita todo pudo haber pasado aquí porque este es el que está causándonos ahorita, digamos, problema. Otra vez play. ¿Cierto? Porque este es un dispositivo que es propenso a las colisiones. Entonces de pronto había otro tráfico. De hecho un paquete que regresó, no sé si le vieron, estaba con un signo. Justamente hubo este problema y ya creo que se quedó por acá. Y otra vez veamos ahí. Si bien, lo interesante es que le responde porque el resto ignora. Pero el resto que le responde, la respuesta llega también al resto. Entonces, por eso les decía, el atacante, lo ideal, lo que quisiera hacer un atacante en la vida real es poner un switch, un hub aquí, en la mitad,
para capturar el tráfico de todos estos otros cristianos. Pero como no puede hacer eso porque tendría que desconectarles y conectarles aquí, lo que hace es al switch le hace que trabaje como un hub. ¿Cómo hace eso? Simplemente el atacante, como les decía, empieza a enviar tramas y tramas y tramas y tramas y tramas, miles por segundo. Entonces, en cuestión de segundos, un switch se satura su tabla y el rato que llena la tabla ya no puede aprender más, y como ya no sabe dónde están el resto de equipos, automáticamente si él recibe una trama con una dirección MAC que no esté en su tabla, automáticamente envía por todos los puertos. Es decir, se convierte como esto, como un hub. ¿Sí? Entonces miren, los conmutadores amplían los dominios de broadcast. Es decir, mientras más equipos metí el dominio de broadcast ahora de cuántos es, cuántos pueden recibir broadcast, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por cada máquina que yo pongo un teléfono 11, pongo una cámara 12, 13. Mientras más concentradores o hubs o lo que sea que voy poniendo, la cantidad de dominios, el dominio de broadcast sigue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Cómo yo le parto a esta red y le digo, le hago más pequeñita? ¿Cómo creen que le podría hacer esta red más pequeña? Una de las soluciones sería esto, mire. Simplemente cojo ahora y le digo, a ver, este está inmanejable con tantas máquinas. Voy a poner un router. Voy a poner un router aquí. Y ahora le voy a decir, le voy a poner acá. Y voy a conectar otro puerto acá. Ya está. En ese momento generé, este es un dominio de broadcast, porque el broadcast, recuerden, un ruteador le contiene, no deja pasar ni broadcast de capa 2 ni de capa 3. Entonces, no le deja pasar. Por lo tanto, ya tengo dos dominios de broadcast ahora. Y lo que antes eran redes de una red grandota de 19, ahora tengo una de 3 y otra de... La diferencia, ¿no es cierto? Sería 3, 6, 7. Antes era una de 10, ahora tengo una de 3 y una de 7. Y es más, puedo decirle, ¿sabes qué? A este le voy a pasar acá para irle equilibrando. Ya está. Este también le voy a poner aquí. Sí, le voy a desconectar de aquí. Cojo de aquí y le pongo acá. Mire cómo empieza a hacer movimientos. Entonces ahora ya las redes, digamos, están equilibradas. 5 acá y 5 acá. Entonces de tener una red con un dominio de broadcast de 10, ahora tengo dos redes de 5. Entonces cuando haya un tráfico de broadcast aquí, una tormenta, un ataque, ¿a quién le va a afectar el broadcast? Solamente donde está el equipo. Entonces si este está generando broadcast, aquí ya le cogió un virus y empieza a generar el broadcast, va a matar a toda esta red de acá, pero esta otra va a quedar intacta. Entonces eso es lo que ganamos con la creación de estos dominios. Entonces veamos una preguntita aquí, y esta es interesante. Veamos por acá, y voy a borrar esto porque a ver dónde está. Tum, 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 tum. Borrar todos los dibujos. Ya. Miren, aquí tenemos la trama que está llegando. Dice la MAC de destino es la OD, la MAC de origen es la OE, es decir, este de aquí. Entonces de aquí sale la trama. Llega a un hub. ¿Qué es lo que hace este hub? Le va a enviar por acá, ¿no es cierto? Y le va a enviar por acá. Es decir, llega al puerto 9. Me dice la MAC de destino es de la 0D. Y esta es una pregunta, como les digo, así van a encontrar en el examen. Una 0D. La 0D está en el puerto 7. Entonces, ¿a qué puerto? ¿Qué es lo que va a hacer? Pregunta 1 dice, ¿a dónde se reenviará la trama del switch? A faz 7. A la faz 7. ¿No es cierto? Entonces, tiene que venir a la faz 7. ¿Cuáles de las afirmaciones de las que están abajo son verdaderas?
Juan, se puso mute tu micrófono, no te estamos oyendo. Ya, perdón. Disculpen, ahí vamos. Ya. ¿Cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Entonces, el switch agrega las direcciones MAC a la tabla. Falso, porque la tabla, dice, es la tabla del switch. Sí le tiene a la 0D y a la 0E. Por lo tanto, esto es falso. Dice, la trama es una trama de difusión y se reenvía a todos los puertos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? No se reenvía a todos los puertos porque él conoce la MAC de destino. Recuerden, si él conoce la MAC de destino, le envía solo a él. Entonces, dice, es una trama de unidifusión o de unicast y se envía solamente al puerto específico. La respuesta es correcta. ¿Ya? Y la trama es una trama de unidifusión que se distribuye por saturación. Falso, la trama es de unidifusión, pero se descarta en el switch. Falso. O sea, hasta ahí está la respuesta de este primer ejercicio. Veamos este segundo ejercicio a ver si ya tienen el mecanismo. Dice, sale, es la trama OD, ¿no es cierto? Y quiero enviarle a la MAC de origen es la OB, o sea, sale por aquí y quiero enviarle a la OD. ¿Está la OD en la tabla MAC? No. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser la trama de difusión. Exacto. Entonces, tiene que enviar primero al puerto 1. Tiene que enviar al puerto 5 también. Tiene que enviar al puerto 7 también. Y tiene que enviar al puerto 9 también. Le dice, me estás diciendo que envía una MAC que no sé si le tengo conectada. Como no sé si le tengo conectada, voy a enviar por todos los puertos. Entonces, ¿de acuerdo? Dice, ahora, ¿cuáles son afirmaciones son verdaderas? El switch agrega las direcciones MAC que actualmente no está en la tabla de direcciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? Entonces, la OB no está en la tabla, por lo tanto, él tiene que aprender. Aprende con la MAC de origen. La MAC de origen es la OB. El rato que entra, dice, perfecto, y te voy a poner aquí la OB. Dice, la trama es una trama de difusión y se reenvía a todos los puertos. Verdadero. ¿Seguro? Recuerden, hay que diferenciar qué es una trama de difusión o una trama de broadcast. Una trama de broadcast es una trama específica que está destinado a todos. En este caso, esta trama está destinado ¿a quién? A esta OD. Pero como no está, le envías una trama unicast, es de unidifusión unicast, pero que se envía a todos los puertos. No es una trama. Aquí es donde se suelen confundir. Se comporta como que fuera una broadcast, pero si le analizamos las direcciones de IP, ahí está la diferencia. O las direcciones MAC, ahí están las diferencias. ¿Por qué? Porque en un caso es la dirección MAC específica esta, y en el otro caso es la de FFFF. Cuando yo tengo una MAC de destino todo F, automáticamente el switch sabe que tiene que enviar a todos los puertos. Es diferente, entonces la MAC de destino es una dirección de broadcast, todo F. En cambio aquí es una MAC dirección de unicast, es una dirección de esta interfaz específica y solamente a ese le va a enviar. O sea, nuevamente se comporta como que fuera broadcast, pero no es así. Veamos otro más, a ver si podemos contestar. Listo. Hola, ingeniero. ¿Sí? Una pregunta, o sea que el switch definitivamente en tipo broadcast no va a enviar los dos, las tramas en forma de broadcast no va a enviar el switch, ¿no? ¿No va a qué? No va a enviar las tramas en forma de broadcast nunca, ¿no es cierto?
Si es una trama de broadcast, una MAC de destino de broadcast, lo que hace es envía a todos los puertos. Si es una trama unicast, envía a la MAC siempre y cuando la MAC esté en su tabla. Si no está, envía a todos los puertos. Pero son dos tramas, el rato de abrirles son diferentes. Esta tiene 0C, es una trama de unicast, pero que se envía a todos. Y la otra trama es, una de broadcast, donde tengo todo F. Lo que le dice eso al switch es envía a todos los puertos. Tratemos aunque ya está graficado aquí, pero no le he borrado las anotaciones. Pero veamos esto, dice MAC de origen 0D, es decir, está aquí por el puerto 7. El puerto 7 está vacío, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primerito, agregarle, ¿no es cierto? Va a aprender el rato que entra aquí al puerto 7. El puerto 7 está vacío, entonces voy a aprender la OD. Se va a poner acá. La MAC de destino es la 0C. La 0C está en la tabla. No, no existe. No existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar por el puerto 1, va a enviar por el puerto 2 y va a enviar por el puerto 5 y va a enviar por el puerto 9. Sale por aquí y envía por todos los puertos. Pero es una trama de unicast. Entonces, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que agregar la dirección, la MAC address, porque no está aquí, le va a agregar. Y luego va a utilizar la trama de unidifusión o de unicast, pero le va a enviar por todos los puertos. Juan, consulta, ¿en qué casos utiliza el switch el broadcast? Por ejemplo, cuando yo tengo el protocolo que se llama Address Resolution Protocol. A ver, si yo quiero hacer ping de una máquina a la otra máquina, yo sé la dirección IP de aquí, sí, la dirección IP de acá, sí, yo soy sé la MAC address de origen, sí, sé la MAC address de destino. ¿Cómo averiguo? Con la tabla ARP. ¿No? La tabla RP del host, pero como él no sabe, tiene que preguntar. Entonces él lo que hace es manda un paquete que se llama Address Resolution Protocol, que es todo F. Entonces lo único que pone es en la MAC de destino, le pone todo F y lo que hace es decir, hey, ¿quién es la OB? Entonces viene por acá, FF, envía por toditos los puertos. Todos reciben, pero dicen, no, yo soy la dirección IP tal. Y contesto con mi MAC address. Ese es el típico, que es algo inherente a las comunicaciones, el protocolo Address Resolution Protocol. Muchas gracias. Sí, entonces ese es uno de, al menos como les digo, el típico, el más conocido, el que siempre va a existir en una red, el Address Resolution Protocol. Entonces, cuando yo entro a un host, ¿no es cierto? Entro aquí, voy a hacerle rapidito, voy a ponerme aquí. Yo tengo acá y le voy a decir ARP menos A. ARP menos A. Miren, no tiene ninguna tabla. Entonces, cuando yo quiero hacerle ping de aquí, del PC0 a cualquiera, siempre voy a hacerle aquí, veamos, de aquí acá. En progreso, miren que falló, pero le vuelvo a dar doble clic. Tiene que llegar. Estará con las direcciones. Es que estoy el ruteador en la mitad. Entonces, perdón. Este está apagado todo. Entonces, veamos, voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a salir de aquí. De aquí a acá. ¿Ya? Ahora entro acá y veamos el ARP. Lo que antes estaba vacío, veamos. Otra vez voy a poner ARP. Debería aprender. Turum, 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 turum.
no quiere aprender. No, esta es una simulación, entonces miren, voy a hacerla rapidito en mi máquina CMD. Voy a poner ARP menos A. Miren, ahí está la tabla de. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta IP le corresponde a esta MAC address. Esta IP le corresponde a esta MAC address. Entonces, cuando él arma el paquete, la IP de origen C, la IP de destino C, la MAC de origen C, que es la de mi interfaz, y la MAC de destino viene y le busca acá. Dice, si yo quiero comunicarme con la 104, tengo que poner esta dirección. Y arma el paquete y coge y envía. Pero este equipo, mi equipo personal, lo aprendió con el ARP. Entonces, es una trama típica de broadcast. Veamos, ya nos falta poquito y veamos, vayan rapidito, veamos. Dígame a dónde se reenvía. Reenvía por la 1, la 3, la 7 sí tiene, la 1, la 3 y la 9. La 1, la 3, la 5 y la 7. O sea, no porque tenga algo aquí, significa que no le va a enviar. Ok. Recuerden, lo que dice es, a ver, yo voy a enviar y le voy a enviar a la 0C. ¿La 0C está aquí? No, por lo tanto tiene que enviar por todos los puertos, excepto por el que recibió. Entonces dice, yo recibí por aquí y voy a enviar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? La 0F no está, por lo tanto le va a prender y nuevamente le va a enviar en forma de unicast. Veamos uno más. A ver, intenten contestar por favor. Y que una consulta, de Claro. lo que yo estaba realizando igual esas pruebas, ahí había un ejemplo en la que enviaba por la 0F y tenía que recibir por la 0E. En ese caso lo hace directamente el hub, porque no puede entrar y salir por la misma interfaz, ¿cierto? A ver, si yo ya vamos a ver, no sé si este no es del caso, pero veamos, lleguemos a ese caso, ¿ya? Entonces, contestemos rapidito. ¿Qué pasa? La OC no está aquí, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Ya sabemos, va a ser 1, 3, 7, 9. ¿No es cierto? ¿Por qué? Va a enviar por todos, excepto por el que recibió. ¿Por qué? Porque no está la OC aquí en ninguna parte. Por lo tanto, también va a aprender y le va a enviar en forma de unicast. Ese, por favor. La MAC de destino es de broadcast, es decir, aquí no pregunto nada más. Va a enviar por la 3, la 5, la 7 y la 9. La OA está aquí, no, le va a aprender. Y la diferencia es que ahora sí se envía como por todos los puertos, pero como una trama de broadcast. ¿Sí ven la diferencia? Entonces aquí la trama de destino era F y el F le dice llega a todos. En el otro caso era a una MAC específica, pero como no estaba, le envió por todos. Al fin del día hacen lo mismo, digamos, entre comillas, es decir, inundan por todos los puertos. La diferencia es qué tipo de trama es. Esta es una trama de broadcast porque está la MAC de destino todo F. Eso le dice llega a todo el mundo. Entonces el switch deja pasar a todas las interfaces. En el otro caso era una de unicast, pero que se comportaba como una trama de broadcast porque la MAC de destino no se encontraba. Veamos ahí, por favor. Dice 0F a la 0D. ¿Por qué puertos se envía la trama? 1, 3, 5, Perfecto, 1, 3, 5, 7. ¿Por qué? Porque la 0F no está en la tabla. La de destino, perdón, la 0E. La de destino, la 0D. La 0D no está aquí, por lo tanto, debe enviar. La 0F sí está aquí, por lo tanto, no tiene que agregarle
Entonces lo único que, a ver, la 0F, MAC de origen, Le debería cargar. no está aquí la MAC de origen, el puerto 9 está vacío. Por lo tanto, lo que va a hacer es, le va a agregar y le va a tratar como de unicast. ¿Sí? De la 0C a la 0D, de la 0C a la que está al ladito. Nuevamente, ¿está la 0 de la de destino? ¿Está aquí? No, por lo tanto va a enviar por 1, 3, 7, 9. ¿No es cierto? Entra por aquí y le bota por toditos, porque la de destino, la 0D, no está en la tabla de conmutación. La MAC de origen es la 0C, la 0C está en el puerto 5, el puerto 5 está vacío, por lo tanto le va a agregar y como dijimos hace un momento le envía en forma de broadcast, en forma de difusión, inundando todos los puertos, pero es una trama de unicast. ¿Sí? Ahora la pregunta que no está aquí, pero ¿qué pasa si el envío de aquí a acá? ¿Qué es lo que haría si envío de aquí a acá? Al ser un hub, le va a enviar directamente acá, pero también le va a enviar por acá. Entonces eventualmente va a aprender. Y si de pronto esta MAC address no estaba también aquí, por más que sea de aquí a acá, lo que iba a hacer es de enviarle acá y votar por todos los puertos. ¿Ven? ¿Sí está claro esto? Si fuera de la 0F a la 0E. O sea, por más que estén en el mismo equipo, el hub envía por todos los puertos, entonces le reenvía por aquí la trama, por lo tanto le va a aprender por acá. Y si obviamente la 0E no estaba aquí almacenada, automáticamente le envía por todos los puertos. Y si estaba aquí almacenada, ¿qué creen que va a pasar? Eso es interesante. ¿Qué creen que va a pasar? Ahí ya no se regresaría. Es que le va a buscar y dice, ¿dónde está conectada? El momento que la primera vez como no está, le va a aprender. Entonces no va a pasar nada con el primer paquete, pero ¿qué va a pasar con los siguientes paquetes? ¿Sí? Entonces hagan esa pruebita, ¿cierto? Tratando de enviar, podemos hacerle aquí. Sí, O sea, ya no le reenviaría. Miren lo que voy a hacer aquí rapidito, voy a hacer entonces miren, de aquí a acá. Vemos en simulación. ¿Sí vieron? Ya se colgó. Sale por toditos. Sí. Pues eventualmente, como les digo, tiene que aprender, pero hay que ver qué es lo que hace este switch, porque se le va a regresar por el mismo puerto. Ahí hagan las pruebitas con el paquete. Dice, ¿listo? ¿No se tienen alguna pregunta, por favor? No, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? No, todo correcto. Ya les voy a terminar la clase, le sube a la nube, me mandan el link, yo le pongo enseguida. Si no asoma más tarde o hasta mañana, puede ser que no le haya puesto ya del cansancio de la parte de publicar, pero me avisan, por favor, sí. Chévere, Juan, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, un buen fin de semana, descansen y sigan revisando el material, ¿listo? Listo, buen fin de... Eso. Que pasen bien. Hasta luego, Inge. Buenas noches, buenas noches. Con todo.